Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar un tema vinculado con la culpa como principio rector en la función resarcitoria en materia de daños. Bien, la atribución de un daño irresponsable puede estar basado en factores subjetivos o subjetivos. Cuando hablamos de factores subjetivos nos referimos esencialmente a la culpa y al dolo. La culpa tiene su origen, o la mayoría de los autores encuentran su origen, en la lex aquilia, en el derecho romano, donde a supuestos específicos de ignorancia crasa o negligencia supina que causaban daño, eran o estaban previstos como resarcibles. En realidad, el derecho romano no llegó a crear un concepto genérico o una teoría general de la culpa, sino supuestos específicos en los cuales, a través de una acción que podemos decir negligente o imprudente, se establecía, que causaba un daño, se establecía un resarcimiento. La idea de la culpa como principio general la podemos encontrar recién en el derecho canónico y se traslada a la legislación a partir de la recepción del artículo 1382 del Código Civil francés como principio rector. Ahí se instituye la regla pas de responsabilité sans faute, que luego se traslada a otras legislaciones, como por ejemplo el artículo 1151 del Código Civil italiano, que instituye la norma, la regla nessuna responsabilità senza culpa, y asimismo luego al 1902 del Código Civil español, y tiene su reflejo transatlántico en las distintas legislaciones latinoamericanas. Así se va construyendo esta idea de la culpa como principio rector o como un principio general, pero luego, obviamente, con el auge del maquinismo, y especialmente a través de la revolución industrial, ese concepto de culpa queda como circunscripto a casos específicos porque ahí habían supuestos que quedaban fuera. Así, autores como Saleil y Josserand escriben páginas memorables sosteniendo que la culpa, o un sistema anclado en la culpa, no podía resolver el sinfín de situaciones que se podían presentar en materia de responsabilidad civil. La Corte de Casación francesa, en una interpretación rebuscada del artículo 1384 del Código Civil francés, empieza a crear este concepto de la responsabilidad objetiva, y la actualidad nos muestra que el sistema de responsabilidad civil está impregnado de supuesto de responsabilidad objetiva. Basta con ver el código más moderno en Latinoamérica, que es el Código Civil y Comercial Argentino del 2015, para que veamos que la mayoría de los casos que se legislan son de responsabilidad objetiva. No obstante ello, el código sigue manteniendo el principio en razón del cual la culpa rige todo lo que tiene que ver con la función resarcitoria del derecho de daño. Entonces nos preguntamos, ¿qué sentido tiene mantener un principio de la culpa cuando en realidad el principio se torna en la excepción porque estamos impregnados de factores de atribución objetiva? Las respuestas las podemos encontrar en las sabias palabras de los profesores franceses de Tourneau y Cadiet, quien dice que la responsabilidad subjetiva se basa en una visión humanística de la sociedad, hija de una evolución mineraria en la cual cada agente, animado por su propio ser y razón, es amo de su destino. Así, libertad y responsabilidad son conceptos indisociables como lo son conciencia y responsabilidad. La responsabilidad civil subjetiva importa conciencia y libertad. Entonces, lo que nosotros entendemos es que ningún legislador va a pagar el precio de excluir un principio rector en materia de responsabilidad civil que está basado en una perspectiva deontológica. Usted tiene que responder porque es reprochable la conducta que causó. Muchas gracias.